Propósito. Segunda de Reyes contiene el mismo objetivo que el anterior, como que dice darnos información de cómo los reyes se comportaron. El propósito original fue dar al pueblo hebreo, para aquel entonces, hoy a la iglesia, la interpretación y comprensión profética. Como dice, ¿para qué Dios puso a los profetas? ¿Qué papeles jugaron los profetas? Si se dan cuenta, los profetas siempre estuvieron profetizando a través de la exhortación, a través de la edificación y a través de la consolación al pueblo para que dejara de ser desobediente y fuera obediente. Ojo con esto. Nosotros necesitamos tener la misma. La profecía fue creada para consolarnos, animarnos a que nosotros dejemos ya de pecar y obedezcamos a Dios. ¿Sí? Edificación nos está capacitando para que entendamos de una vez por todas, no debemos practicar pecado. Sí, nos está, digámoslo así, exhortando, nos está animando, sería la palabra correcta, para que nosotros ya, Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, para que dejemos el pecado, y nuestro objetivo sería, en este caso, sería agradar a Dios. El comentario que quiero dar en lo que es el propósito, quiero que primero podamos entender por la voluntad de Dios la información, digamos, la información bíblica o la información de Dios o el conocimiento de Dios o la sabiduría de Dios, que es lo mismo. Lo que realmente quiere crear en nosotros es una educación, es una forma para que nosotros no podamos ser engañados. Digamos, tenemos que entender que la Biblia nos habla claramente que se levantarían falsos profetas y darían falsa profecía, y pareciera que hoy en día la iglesia no está preparada, porque creemos que alguien que empieza a hablar lenguas angelicales puestas por el Espíritu Santo, creemos que debe profetizar y que al profetizar Dios está hablando. Pero tenemos que entender que muchas veces no está hablando Dios, o no habla Dios realmente, sino las personas a veces quieren impactar, quieren darse a conocer, quieren que nos demos cuenta que están ahí, que tienen un don o que algo está pasando en ellos que lógicamente no es inspirado por el Espíritu Santo, y como no estamos educados a poder detectarlos, entonces de cierta manera caemos en ese engaño, y por lo cual creemos que todo aquel que habla es profecía de Dios. Pero hay dos cosas que tenemos que entender: que la profecía, cuando va basada en consolación, va basada para aquel que es obediente. Digamos, Dios quiere consolar, quiere hacer sentirse, quiere manifestar su gozo por la persona que está haciendo el bien. La quiere consolar, la quiere animar a que siga de esa manera. ¿Para qué? Para que la obediencia cada vez se vaya haciendo notar en todas las personas que forman la iglesia, y la obediencia sea parte total de la iglesia, y la iglesia goce de los beneficios de la obediencia, que es Dios con nosotros. Pero también la profecía está basada en la exhortación y también en la edificación, y estas dos bases van a los desobedientes, porque la exhortación nos quiere animar a que dejen la desobediencia, ¿sí? Y la edificación es la forma en que Dios quiere capacitar para que realmente se ocupen en dejar la desobediencia. Dios está hablando hoy en día, y si nos damos cuenta, los profetas hablaron bajo esas tres bases, y si nos damos cuenta, realmente esa es la base de Dios para la profecía. Y Dios hoy en día quiere darnos esa capacidad a todos los miembros de la iglesia,
para que puedan entender cuando Dios está hablando. Acuérdense que la misma Biblia dice que sus ovejas conocen su voz. Como que dice, las ovejas tienen tan afinado, nosotros la iglesia, el oído, que sabemos cuando una profecía va basada en consolación o edificación o exhortación. Y Dios nos está dando esta luz a través de su palabra. Y el escritor de Segunda Reyes lo hizo con Israel en el pasado. Hoy nosotros la iglesia debemos ver esta información como una riqueza, como algo que nos va a ayudar a nosotros también, para que entendamos que la Biblia o el Espíritu Santo a través de los escritores de la Biblia dejó plasmado cosas, riquezas que nosotros podemos obtener. Y todo esto lo digo porque realmente conozco a muchas personas que han tenido el atrevimiento, podríamos verlo así, de contarme de profecías que les han dado y con la curiosidad de saber si es de Dios o no es de Dios, y lamentablemente no son de Dios. Quiero comentar una. Me acuerdo una vez un joven me decía, mire, mi anhelo más grande es servir a Dios, pero ayer en la campaña yo recibí una profecía donde me decían que yo voy a ser un gran transportista y que Dios tiene planeado para mí ese trabajo. Y créanme que yo lo que menos quiero es ser un transportista, ¿verdad? Y como que él se sentía mal porque Dios lo estaba llevando a algo que él no quería hacer. Mira, Dios no solo cuando te va a hablar, primero no te va a hablar cosas materiales, porque a Dios realmente yo creo que si Él quiere ser un transportista, lo que tiene que hacer es aprender a manejar, a trabajar, y eso ya es un mandato de Dios. Esos son más que todo bases para obtener cosas materiales, pero Dios siempre te va a hablar de las cosas del alma, del espíritu, de lo que realmente es. Acuérdate que Él mismo dijo que en los negocios de su Padre Él está, digamos. Realmente el negocio de Dios es tu ser interno, es tu espíritu, tu alma. Eso es, el trabajo, el negocio es para que tú te sustentes durante 70, 80 años que Él te va a permitir, pero eso a Él no mucho le interesa, porque realmente tú puedes sobrevivir como pobre, como rico, pero tú lo deseas conforme trabajes, ¿sí? Pero a Él le interesa tu eternidad, a Él le interesa que tú estés con Él para siempre. Eso es lo más interesante de Dios, y eso es lo más interesante de nosotros también, para que entendamos lo que realmente Dios está hablando y está trayendo a nuestras vidas. Durante la monarquía davídica, los profetas tuvieron un solo mensaje, el cual era para los reyes y el pueblo, y decía: dejen la desobediencia. Pero Israel no obedeció la palabra de Dios, sino prosiguieron en la desobediencia. Por eso es que el Señor al final cumple su palabra que está en Levítico, el cual veremos en un momento. Cuando se habla de la monarquía davídica, estamos hablando de los reyes que descendían de David y que reinaron sobre Judá, los cuales empezaron de Salomón y continuamente siguieron hasta el último rey, cuando ya fue dividido. Eso nos da la idea de cómo Dios en su misericordia permitió que eso siguiera, y hoy en día sabemos que inclusive Cristo es denominado Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como quien dice, Él vino a restaurar el reino cuando fue proclamado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual hoy es reconocido en el cielo y en la tierra. Ahora bien, si nos damos cuenta, el mensaje de los profetas siempre fue de que el pueblo dejara la desobediencia. Pero el pueblo siempre ignoró el mensaje de Dios, y como que por nuestra naturaleza humana todos tenemos que ser conscientes que siempre de cierta manera desobedecemos a Dios, porque por naturaleza humana pecaminosa no se nos hace fácil obedecer a Dios. Ahora bien, cuando el pueblo determinó hacerlo, seguir en la desobediencia, Dios también determinó cumplir su palabra.
Digamos, Dios ya le había dicho dentro de la ley de Moisés, en el libro de Levítico, capítulo 26, del 31 al 33, que es lo que voy a leer, Dios había determinado para el pueblo de Israel hacer esto como un castigo a Israel. Como que dice, ya se pasó el semáforo en rojo, ya Israel había llegado al extremo, entonces Dios pone a actuar su palabra, el cual dice así: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestro santuario, y no oleré, dice acá, la fragancia de vuestros suaves perfumes. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ellas vuestros enemigos, que en ellos moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desierta vuestras ciudades. Esta palabra fue la que Dios estipuló si el pueblo de Israel desobedecía. Como era continuo, Dios les dio tiempo, Dios les habló, les mandó de muchas maneras al pueblo de Israel a decirles la forma en que Él estaba dispuesto a actuar si ellos no obedecían, pero Israel siguió ignorando su palabra. Esta misma conducta de Dios para el pueblo de Israel se repite hoy en día. Es por ello que cuando Dios no actúa inmediatamente, pareciera que el desobediente piensa que entonces no hay Dios, otros piensan que tienen como que cuello con Dios y Dios nunca los va a castigar. Y algunos otros siguen porque como no ven que hay castigo, ¿verdad? Y dicen, de plano no me va a castigar, ¿verdad? E inclusive el obediente ve que el desobediente no es castigado, entonces dice, ¿qué beneficio hay que yo sea obediente? Porque veo que aquel de cierta manera está bien. Pero no entendemos que Dios nos está dando tiempo y está usando todos los métodos necesarios y precisos para que nosotros dejemos la desobediencia. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos? Créanme, conozco muchas personas que de cierta manera a veces me dicen, mire, Dios me castigó. Estoy en un castigo de Dios y a veces digo, no debería ser la palabra correcta. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere castigar. Pero entonces alguien dirá, pero entonces ¿por qué me castigó? Porque tú eso es lo que buscaste. No quisiste entender que Dios es amor y te mantuvo en el amor y de cierta manera quería que esa era la primera imagen y eso era lo que quedara plasmado en tu vida. Pero como seguiste siendo desobediente, parece que ahora lo que más plasma tu vida es el castigo de Dios, que también es fuego consumidor. Pero Dios a veces tiene que llegar a ese extremo porque tú no entiendes lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero a través de esto que hoy Dios me permite hablar, te está hablando porque Él no quiere que tú llegues a ese punto. Pero bueno, tú también determinas, ¿sí? Y lo aclaro para que el desobediente deje la desobediencia y el obediente, por favor, sigan la obediencia porque va a seguir gozando de los beneficios que la obediencia trae. La Biblia es clara y es precisa y dice que la obediencia trae beneficios. Así que Dios es lo que quiere dejar en nuestro corazón. Y si nosotros también queremos sufrir la desolación, yo la he visto, créanme que Dios me ha permitido ir a hospitales, estuve trabajando muchas veces en el Roosevelt, en aquel entonces cuando la entrada era libre, en los Ix, en el San Juan de Dios, aquí en la ciudad de Guatemala. Conocí a muchas personas leyendo la Biblia y me decían, mire, por mucho tiempo Dios me estuvo exhortando a leer la Biblia, pero mi trabajo, mis quehaceres, todo lo que yo de cierta manera miraba valioso en aquel entonces, no lo hacía. Dios permitió, ya sea un accidente, una operación, de muchas cosas. Me decían, ahora tengo el tiempo, ahora la voy a leer por segunda vez. Y qué bonito. Mira, no sé por qué nosotros los seres humanos queremos llegar a un extremo para hacer lo que pudimos hacer antes sin llegar a ese extremo. Yo te animo a que lo hagas y bendigo a Dios porque me permitió ver todo eso.
Hoy en día, cuando a veces también por naturaleza humana te decía, viene la desobediencia y me toca la puerta y dice desobedece, gracias a Dios vienen a mi mente todo eso, esos testimonios, todo eso que yo pude ver y digo, no, tengo que obedecer y con esa ayuda le pido al Espíritu Santo para que me ayude. De igual manera puedes hacer tú cuando la desobediencia quiere llegar y te quiere llevar a cierta área de tu vida que lógicamente cuando uno tiene el temor de Dios no se siente bien. Dios, tienes que clamarle a Dios y Dios de alguna u otra manera te va a dar la salida y te va a ayudar a salir de ese lugar, de esa forma de vida que llevas y vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida porque ese es el plan de Dios, que realmente lo busquemos para poder huir de la desobediencia que embarga a la mayoría de seres humanos. Especialmente a los exiliados de Babilonia. Digamos, este libro, como fue hecho para ese tiempo, era para que los exiliados se llevaran estos libros y obtuvieran información y entendieran por qué fueron llevados. Como que dice, nosotros a veces necesitamos la información bíblica para entender por qué nos pasan las cosas que nos están pasando. Digamos, no son casualidades, son frutos de desobediencia. Eso es lo que nos está pasando. Ahora bien, yo dije algo, no todo es fruto de desobediencia. Es preciso que nosotros aprendamos primero a ver si es desobediencia. También tenemos que entender si es para que el nombre de Dios sea glorificado o en algún momento es prueba lo que Dios nos está trayendo. Dios nos quiere probar nuestro corazón si somos obedientes a pesar que a veces las cosas van al revés o somos desobedientes. O estamos aquí solo porque nos va bien, pero no. Nosotros tenemos que entender que Dios ha de probar nuestro corazón. Así que bajo estos 3 puntos podemos ver lo que nos está pasando para que entendamos realmente lo que Dios quiere. Créame, la prueba solo te va a dar una experiencia para amar más a Dios. ¿Sí? Si Dios te está probando, solo es una experiencia para amar más a Dios. Si es desobediencia, lo que te está pasando te va a alejar de Dios. Definitivamente, porque eso es lo que está creando el enemigo para que tú sigas desobedeciendo, ¿sí? Y si es para que el nombre de Dios sea glorificado, tienes que entender que esto que te está pasando, cuando venga tu redención, cuando Dios te recompense por lo que estás pasando, créeme, todos se van a quedar admirados de cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Para nuestros tiempos, esta información es tan valiosa porque nos va a ayudar a poder entendernos, a poder conocernos, qué es lo que realmente Dios quiere cuando nosotros recibimos esta información. Para Israel le sirvió una información para saber por qué estaban en el cautiverio. A nosotros también nos puede servir por qué nos están pasando ciertas cosas. Pero primero debemos conocernos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado conciencia. Muchas veces nosotros queremos a veces engañar a las personas y a veces nos queremos presentar ante las personas que somos muy listos y a veces por ciertas cosas que nos pasan para que no se den cuenta o de cierta manera nos consideren, nos presentamos como que un poquito tontos, pero a veces cuando nosotros hacemos eso, lo que solo logramos es engañarnos a nosotros mismos porque las personas nos vean tontos o listos, al final solo nos verán y solo opinarán o solo dirán ciertas cosas, pero no hay ningún beneficio propio en presentarnos tontos o listos. Pero tenemos que entender que ante Dios nadie lo puede engañar. Para Dios, si tú le dices de esa manera, no sé, cuando sentí ya estaba pecando, simplemente eso es una excusa. Porque Él te hizo y Él sabe hasta dónde tú como persona te puedes exponer con esta información o puedes ignorar esta información y seguirte exponiendo. Pero Dios te conoce. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que en el pasado nosotros de cierta manera desobedecimos por ignorancia. Hoy a través de este conocimiento ya no nos es contada la desobediencia por ignorancia. Ya nos es contada la desobediencia como desobediencia. Y el remedio para nosotros es obedecer. ¿Somos desobedientes? ¿Cuál es el remedio? Es obedecer.
También necesitamos entender que Dios quiere glorificarse en nosotros. ¿Y cómo se va a glorificar? Cuando la obediencia forme parte de nosotros. Ahora bien, ya conociéndonos, nosotros tenemos que entender que si por desobediencia estamos en una situación difícil, nos toca que obedecer para salir de ello. Pero casualmente no es por obediencia, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando te hablo así es porque de cierta manera tú luchaste, tú te esforzaste, tú hiciste todo lo posible para no estar en esa situación difícil, pero estás en una situación difícil. Entonces, Dios conoce tu actuar, Él sabe, y Él de alguna otra manera te va a abrir puertas o va a hacer lo necesario. Y cuando tú te des cuenta de que Dios está actuando, óyeme, no solo tú, aquellas personas que vieron que tú estabas mal, aquellas personas que notaron que de cierta manera te fue mal, cuando vean también que Dios te restaure, te levante, también todas esas personas verán cómo Dios se glorifica en ti. Y cuando ellos vean esa glorificación de Dios, glorificarán a Dios, porque conocerán que Dios es fiel y que Él dice que atiende al humilde. Al humilde es aquella persona que sabe reconocer, entiende quién es y ante Dios es transparente y le dice la verdad y no se llena de excusas. Reconoce sus errores si los tiene y si no los ha tenido, le dice a Dios y Dios está presto para atenderlo. Ahora bien, si es prueba, necesitas ya para este tiempo entender cuando Dios te está probando. Y es necesario que Dios te pruebe. Claro que sí, porque lo que Él quiere es que en ti se desarrolle el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor. Es primero amar a Dios. Por eso es que la prueba te va a llevar a amar a Dios. Porque es la forma de ver a Dios. Es la forma de conocer la esencia de Dios. Dios es amor. Y cuando tú entiendas eso, te vas a dar cuenta también que te vas a amar a ti mismo. De tal manera que la desobediencia te vas a dar cuenta que a veces es como un cáncer. Inclusive la Biblia habla de que nosotros cuidemos el cuerpo. ¿Sabes qué destruye nuestro cuerpo? Es el cáncer. Y sabes que cuando tú entiendes que debes de cuidar el cuerpo, tú vas a adquirir o digerir, sería la palabra correcta, alimentos nutritivos que vayan en contra del cáncer. Lo que quiero que entiendas es que la obediencia te va a llevar a tal magnitud que aún vas a amar a tu carne, pero no por pecar, sino por tener una buena salud. Amarte a ti mismo y amar a tu prójimo y a todos aquellos que rodean. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo se está manifestando en ti. A eso te quiere llevar. Y hoy en día quiero que entiendas que Dios te está amando y te está hablando. Y muchos de nosotros podemos corregir nuestros caminos y muchos posiblemente ya no. Pero de igual manera, el que puede corregir su camino puede dar un testimonio de que a tiempo llegó. Y el que no pudo corregir su camino, digámoslo así, también puede dar un testimonio de desobediencia que está ahí para aquellos que de cierta manera quieren desobedecer, aprendan a refrenarse antes. Así que realmente esta información bíblica viene a nosotros y yo creo que es un buen tiempo para recibirlo y te quiero animar a que sigas visualizando y aprendiendo a través de estos videos. Mi anhelo es cumplir, créeme que esto lo estoy haciendo porque Dios lo puso en mi corazón. No busco ningún beneficio material o fama o nada de eso. Solo quiero compartir lo que Dios me ha hecho entender a través de su palabra y espero que a ti también te haga comprender y créeme que entendamos que la relación es Dios y tú, Dios y yo. Así es realmente. Y Dios se está manifestando de una manera
gloriosa sobre la tierra, sobre varias personas, y de igual manera lo quiere hacer contigo. Así que Dios sabe lo que quiere llevar a tu vida a través de estos videos, y yo le he pedido que, y me acuerdo cuando inicié, le dije, bueno, si tú quieres que yo hable y que haga estos videos, pues utiliza mis labios, y créeme que el primero en impresionarse en cuanto a estos videos soy yo, porque créeme que es raro que yo haga un guión, es raro que yo planifique hablar esto. Casi siempre que hago un video dejo que el Espíritu Santo sea quien me guíe y el mayor testigo de lo que Dios está haciendo en mi vida y que pone en ese momento en mi vida, porque si alguna vez alguien me está visualizando y me escuchó enseñar esto en una iglesia, créeme, siempre me lo ha cambiado Dios de otra manera, porque conforme la necesidad de aquel oyente, Dios lo pone en mis labios. Así que créeme que Dios te está hablando, y te digo, yo soy el testigo, el primer testigo de eso, y espero que te siga hablando. Así que terminamos con Segunda de Reyes. Ahora nos veremos en Primera de Crónicas. De igual manera es un mensaje de Dios para el Israel de aquel entonces, hoy para su iglesia, su Israel espiritual.